Mi única hija se estaba muriendo. El ara, la luz de mis 88 años, se desvanecía ante mis ojos, consumida por una enfermedad rara que los médicos, con sus batas blancas y sus palabras vacías, habían declarado incurable. Me dijeron que solo le quedaban unas semanas, quizás apenas unos días, antes de que su joven vida se extinguiera por completo. ¿Se imagina usted ese abismo, ese terror gélido que te congela la sangre, la impotencia de ver a tu propia carne y sangre deslizarse hacia la oscuridad sin poder hacer nada? El tiempo se encogía, se hacía un puño apretado en mi pecho, y yo sentía que me ahogaba con ella. Cada respiración suya era un lamento para mi alma. En esa desesperación, en ese amor ciego que nubla el juicio y te empuja a los límites de lo impensable, acepté la oferta de un extraño brujo anciano que conocí por pura casualidad en un rincón olvidado del mercado local. Él me susurró, con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra: para que la vida llegue a uno, debe ir a otro, y esa misma noche mi hija volvió a la vida, milagrosamente, como si la muerte nunca la hubiera tocado. Pero esa misma noche, mi madre, la mujer que me dio la vida, murió de repente, en su cama, como si alguien le hubiera robado el aliento de un soplo invisible. Esa es la verdad, cruda y sin adornos. Y usted, que ha llegado hasta aquí, no lo ha hecho por casualidad. Hay un propósito en que escuche mi historia, una advertencia que le gritará desde lo más profundo de mi alma marchita, una verdad que la mente humana prefiere desterrar al reino de los mitos, pero que opera en las sombras de nuestra realidad. La desesperación es un veneno dulce, una niebla que nubla el juicio y te empuja a los brazos de lo impensable. Yo recuerdo cada detalle de esos días, el olor penetrante a desinfectante en los pasillos del hospital, el susurro cada vez más débil de Lara llamándome, su voz apenas un hilo, su piel antes tan vibrante, ahora pálida y translúcida, sus ojos antes llenos de la luz de la vida, ahora hundidos y sin brillo, como ventanas a un alma que se apagaba. Los médicos me ofrecían paliativos, palabras de consuelo vacías que no hacían más que acentuar mi angustia. Pero yo no quería consuelo, quería vida, quería el milagro, quería desafiar al destino. Y cuando uno desea algo con esa intensidad, con esa furia que te desgarra por dentro, el universo o algo más allá de él parece escucharte, y no siempre es para bien. Fue en ese estado de locura, de amor ciego y desesperado, que me topé con él, un anciano brujo, en un rincón olvidado del mercado, entre hierbas secas que exhalaban aromas extraños y amuletos polvorientos que parecían guardar secretos milenarios. Sus ojos, dos carbones encendidos que parecían ver más allá de la piel, se clavaron en los míos, como si leyera mi alma desnuda, mis miedos más profundos. Tenía símbolos extraños grabados en sus nudillos, como antiguas runas que vibraban con un poder silencioso y ancestral, y me hizo una oferta que, en mi ceguera, acepté sin dudar, sin pensar en las verdaderas consecuencias, una oferta que cambiaría mi vida y la de los míos para siempre. Me dijo: hay caminos que la ciencia no conoce, pero que la vida y la muerte sí. Si estás dispuesto a pagar el precio, su hija vivirá. Él me habló de un ritual, de una transacción ancestral que conecta los hilos invisibles de la existencia, una ley universal que los antiguos conocían bien. Me dijo que era una ley tan inmutable como el movimiento de las estrellas, tan antigua como el tiempo mismo, el equilibrio. Si se toma una vida del borde del abismo, si se desafía a la muerte, otra debe ocupar su lugar para mantener la balanza cósmica. No era una cura, no era medicina, era un intercambio, una transferencia de energía vital, y en mi desesperación, en mi ciego amor, acepté el trato. Firmé un pergamino con mi propia sangre, una gota de mi vida por la de mi hija, sellando un pacto que no comprendía del todo.
Realizamos el ritual bajo la luna menguante, en un lugar apartado que él conocía, un claro en el bosque donde las sombras danzaban con el viento, un altar de piedras negras, dispuestas en un patrón arcaico, el sacrificio de un gallo, su sangre mezclándose con unas gotas de la mía en un cuenco de barro. Él susurraba suaves palabras en una lengua que no entendía, pero que sentía vibrar en mis huesos, una lengua que parecía arrancar las palabras de la tierra misma, de los espíritus ancestrales. El aire se hizo denso, pesado, cargado de una energía palpable que erizaba la piel, y entonces, ante mis propios ojos, el milagro se manifestó. El ara volvió a la vida. 3 días después de aquel pacto, mi hija pudo respirar libremente, sus ojos recuperaron el brillo que creí perdido para siempre, sus mejillas un tenue color rosado. El médico, estupefacto y sin explicación, lo llamó un milagro de la ciencia, una remisión espontánea, un caso único en sus 30 años de experiencia. Pero yo sabía la verdad, yo había visto el ritual, había sentido el escalofrío del intercambio. Y esa misma noche, mientras mi hija dormía plácidamente en su cama, la misma noche en que la vida regresó a ella, mi madre, que vivía con nosotros y que había estado perfectamente sana, murió, de repente, sin previo aviso, en su cama, como si alguien le hubiera quitado el aliento de un soplo invisible. Un ataque al corazón, dijeron los forenses. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser lo sabía, la vida de mi madre por la de mi hija. El trato se había cobrado su precio, con una precisión escalofriante. Y ese, mi amigo, fue solo el principio de una pesadilla que se extendió mucho más allá de la tumba, una maldición que yo mismo había desatado. Lo que le contaré a continuación no es una historia de fantasía, ni un cuento de viejas. Es la cruda realidad de lo que sucede cuando se juega con fuerzas que no comprendemos, cuando se intenta torcer el destino. La vida no se compra. Cada milagro tiene su propia cuenta, y la mía fue pagada con el alma de mi familia, con un dolor que aún me consume. Usted puede pensar que esto es una locura de un anciano, un delirio senil, pero le aseguro que cada palabra que salga de mi boca está grabada a fuego, en mi memoria, en mi carne, en el tormento que vivo cada día. Lo que sucedió con mi hija, con mi madre, fue solo la punta del iceberg. Fue el inicio de una maldición que se extendió, que transformó lo que yo creía haber salvado en algo irreconocible, en una sombra de lo que fue. Mi hija, como si fuera una extraña habitada por algo ajeno, cayó gradualmente en la embriaguez, comenzó a tener visiones aterradoras y ataques repentinos, como si una energía extraña, oscura, se hubiera anclado en ella y la estuviera consumiendo desde dentro. Al final, murió de una manera extraña, sin explicación médica, y fue entonces cuando me di cuenta, con una claridad desgarradora, solo le prolongué la vida, pero la entregué a una maldición eterna, a un tormento que no le permitía vivir ni morir en paz. Usted, que me escucha, está siendo iniciado en un conocimiento que ha sido celosamente guardado por siglos, un conocimiento que le revelará cómo estos pactos, estas transacciones invisibles de energía vital, han moldeado la historia de la humanidad y siguen haciéndolo, incluso en su propia vida, sin que usted lo sepa. Le prometo que, al final de este relato, su percepción del mundo, de la vida y de la muerte jamás volverá a ser la misma. Usted sentirá el frío de la verdad, la escalofriante certeza de que hay puertas que es mejor no abrir, fuerzas que es mejor no invocar. Prepárese, porque este conocimiento no es para los débiles de corazón, exige una mente abierta y un espíritu valiente. Le desvelaré las raíces antiguas de este problema, cómo se ha manifestado a lo largo de los siglos en diferentes culturas y cómo, incluso hoy, se oculta a plena vista en los milagros y suertes que vemos a nuestro alrededor. Preste atención, porque lo que aprenderá no es solo mi historia personal, es un fragmento de la verdad universal que han intentado borrar de los libros de historia y de la conciencia colectiva.
Este conocimiento exclusivo y reservado solo para unos pocos, para aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar, marcará un antes y un después en su existencia, y su mente estará lista para nuevas revelaciones que desafiarán lo que creía cierto hasta este momento decisivo. La autoridad de fuentes milenarias, desde los papiros egipcios hasta los grimorios medievales y estudios recientes que se han atrevido a rozar estos límites de la bioenergía y la interconexión cuántica, respaldan cada afirmación presentada con evidencia irrefutable, aunque a menudo ignorada o ridiculizada. Sienta el misterio profundo que lo acompañará a lo largo de este camino de descubrimiento trascendental, porque la verdad, una vez revelada, no puede ser desaprendida. Usted debe entender que mi historia, la de mi hija Elara y la de mi madre, no es un caso aislado, una extraña anomalía en el vasto tapiz de la existencia humana. Lo que yo viví, ese intercambio de vida por vida, tiene raíces profundísimas, tan antiguas como la humanidad misma, tan antiguas como el primer aliento y el último suspiro. Retroceda conmigo en el tiempo, si es tan amable, y verá que las leyes que rigen estos tratos no son invenciones de brujos solitarios, sino principios universales que los sabios de antaño, aquellos que vivían en conexión con los ciclos de la naturaleza y los susurros del espíritu, conocían y respetaban. Ellos sabían bien que el universo busca el equilibrio siempre. Nada se crea de la nada y nada se destruye sin dejar una huella, una deuda que debe ser saldada. Los antiguos egipcios, por ejemplo, con sus elaborados rituales de muerte y resurrección, no solo buscaban la vida eterna para sus faraones, también comprendían, en lo más profundo de su sabiduría, que para que una nueva vida floreciera o para que la vida se prolongara más allá de su tiempo natural, algo de igual valor debía ser entregado. Sus papiros, si se leen con los ojos adecuados y no con la superficialidad de los historiadores modernos, hablan de sacrificios, no solo de animales, sino de energías, de destinos entrelazados, de la transferencia de la fuerza vital de uno a otro para mantener la continuidad de la existencia. Punto focal 1. El concepto ancestral del equilibrio y el sacrificio. Piense usted en las leyendas de los héroes que vendían su alma por poder o de las doncellas que se ofrecían a los dioses para salvar a su pueblo de la hambruna, o de los reyes que sacrificaban a sus primogénitos para asegurar la prosperidad de su reino. No son meros cuentos de fogata, historias para asustar a los niños en noches frías. Son ecos distorsionados, velados por el tiempo y la interpretación de una verdad fundamental, el costo de un milagro, el precio de un favor cósmico. Los celtas, con sus druidas y sus imponentes círculos de piedra, realizaban ofrendas a la tierra para asegurar cosechas abundantes, creyendo firmemente que la vida de la tierra estaba intrínsecamente ligada a la sangre, a la energía vital que se le devolvía. Incluso en las culturas mesoamericanas, los sacrificios humanos que tanto horrorizan a la sensibilidad moderna no eran actos de crueldad gratuita, sino intentos desesperados de alimentar al sol, de mantener el ciclo cósmico en marcha, creyendo que si no daban vida, la vida misma se detendría, que el sol dejaría de salir. Estos eran tratos, pactos con fuerzas que, aunque invisibles a nuestros ojos, eran tangibles en sus consecuencias y en su impacto en la realidad. Mi brujo, con sus ojos de carbón, me habló de estas leyes, de cómo la vida es una energía que fluye y que puede ser redirigida, aunque siempre con un costo. Recuerdo que, después de la muerte de mi madre y la recuperación de Elara, mi mente no podía encontrar paz. No podía aceptar que todo fuera una simple coincidencia, una cruel ironía del destino. Empecé a buscar respuestas con una sed insaciable, a indagar en libros olvidados, en relatos populares que la gente moderna tacha de supersticiones absurdas,
y encontré patrones, conexiones que me helaron la sangre, historias de familias que prosperaban repentinamente tras una tragedia inexplicable, de personas que alcanzaban la fama y la fortuna a costa de la salud de un ser querido o de su propia cordura. No eran coincidencias, eran los hilos invisibles de estos tratos, las huellas de un intercambio. Por ejemplo, en el siglo XVII, en una pequeña aldea de lo que hoy es la región de Bretaña, en Francia, se cuenta la historia, documentada en algunos viejos anales eclesiásticos, de 1667, de una epidemia de peste que diezmó a la población infantil. Un curandero local, conocido como Jean-Luc, un hombre con fama de métodos poco ortodoxos, prometió salvar a los niños. Y lo hizo. La plaga cesó. Los niños se recuperaron milagrosamente. Pero en los años siguientes, todos los adultos mayores, de 60 años en la aldea, murieron de una extraña enfermedad que los consumía lentamente, como si su vitalidad hubiera sido drenada, como si su propia esencia se hubiera desvanecido. Jean-Luc, el curandero, desapareció sin dejar rastro. ¿Coincidencia o un pacto similar al mío, donde la vida de los jóvenes se compró con la de los ancianos, con la sabiduría y la experiencia de los mayores, descubra hechos poco conocidos y fechas secretas que revelan una historia oculta para la mayoría de la humanidad, una historia que se repite una y otra vez bajo diferentes disfraces? Punto focal 2: mitos desmentidos y verdades ocultas en la historia. La historia oficial, esa que se nos enseña en las escuelas y se repite en los medios de comunicación, nos enseña que la magia es una ilusión, que los milagros son producto de la fe ciega o de la casualidad. Pero esa es una verdad a medias, una cortina de humo cuidadosamente tejida. Lo que se oculta es que estos milagros a menudo tienen un precio, un intercambio de energía que no se ve, pero que se siente, que deja una huella imborrable. Se nos ha enseñado a desconfiar de lo místico, a ridiculizar a quienes creen en pactos y brujería, precisamente para que no nos demos cuenta de que estos mecanismos operan a nuestro alrededor de formas mucho más sutiles y por lo tanto mucho más peligrosas. Piense usted en los relatos de los alquimistas, como el famoso Nicolás Flamel en el siglo XIV, que buscaban la piedra filosofal no sólo para convertir metales en oro, sino para prolongar la vida indefinidamente. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por esa inmortalidad? ¿Qué sacrificios hacían en sus laboratorios ocultos, lejos de las miradas indiscretas? Los registros son escasos y a menudo crípticos, pero las leyendas de sus desapariciones misteriosas o de sus fortunas malditas son abundantes y persistentes a lo largo de los siglos. Comprendo cómo el pasado influye directamente en su realidad presente de formas que nunca imaginó posibles, porque las leyes que rigen la vida y la muerte son eternas. La evolución de este problema, como yo lo llamo, es fascinante y aterradora a partes iguales. En la antigüedad, los pactos eran explícitos, ritualísticos, a menudo sangrientos y públicos. Con el tiempo, a medida que la sociedad se volvía más civilizada y racional, estos tratos se volvieron más velados, más simbólicos, operando en las sombras, lejos de la mirada inquisidora de la Iglesia o del Estado. Ya no se sacrifica un gallo en un altar de piedra en la plaza del pueblo, al menos no siempre de forma visible. Pero la esencia, la transferencia de energía vital, sigue siendo la misma. La vida no es solo el latido del corazón, es la chispa, la alegría, la salud, la suerte, la creatividad, el éxito. Y todo eso puede ser negociado, transferido, robado, a cambio de algo que deseamos desesperadamente. Mi brujo, con sus ojos de carbón y sus símbolos extraños en los nudillos, era un eslabón en una cadena milenaria de conocimiento prohibido. Él no inventó el trato,
Él solo conocía las reglas del juego, las leyes ocultas del universo, y yo, en mi ignorancia y mi dolor, me convertí en su peón, en una pieza más de un tablero cósmico. Desmienta mitos y transforme su mente con evidencias fidedignas y testimonios históricos extraordinarios que demuestran que lo que consideramos superstición es, en realidad, una verdad ancestral. Usted, que me escucha, debe comprender que esta no es una historia de fantasía gótica o de ciencia ficción. Es la anatomía de una transacción espiritual, de un intercambio energético que tiene consecuencias muy reales. Desde los chamanes de Siberia que intercambiaban la salud de un animal por la de un enfermo, hasta los grimorios medievales que detallaban cómo invocar entidades para obtener favores a cambio de años de vida, el patrón es innegable. La negación de estas verdades es lo que nos hace vulnerables, lo que nos deja desprotegidos. Creemos que estamos a salvo porque vivimos en un mundo moderno, científico, donde la lógica y la razón lo explican todo, pero las leyes del universo no se rigen por nuestros avances tecnológicos o por nuestras comodidades. El equilibrio siempre busca restaurarse, y si usted no entiende cómo funciona, puede convertirse, como yo, en una víctima, o peor aún, en un perpetrador involuntario de estas transferencias de energía. El conocimiento profundo adquirido le preparará para descubrir verdades que pocos se atreven a ver o aceptar, verdades que se ocultan deliberadamente para mantener el control. Lo que le revelaré en el siguiente capítulo es precisamente cómo estas verdades, que parecen tan lejanas y antiguas, se ocultan deliberadamente en nuestro propio tiempo, manipulando nuestra percepción de la realidad para que nunca cuestionemos los milagros y los éxitos que vemos a diario, y para que nunca descubramos el verdadero precio que se está pagando. Ahora que hemos vislumbrado las raíces ancestrales de estos intercambios, que hemos retrocedido en el tiempo para entender que mi tragedia no es un suceso aislado, sino un eco de leyes universales, es crucial que usted comprenda por qué esta información ha sido cuidadosamente velada, ocultada a la vista de las masas durante siglos enteros. No es por casualidad que la gente hoy en día se ríe de los pactos con el diablo o de la magia negra, tachándolos de cuentos infantiles o de delirios de mentes perturbadas. Esa incredulidad generalizada es precisamente el escudo más eficaz para aquellos que operan en las sombras, manipulando los hilos invisibles de la vida y la muerte. Hay una versión oficial de la realidad que se nos impone desde que nacemos. El mundo es racional, la ciencia lo explica todo. Los milagros son producto de la fe ciega o de la mera casualidad o quizás de la buena suerte. Pero yo, que he visto el velo descorrerse con mis propios ojos, le aseguro que esa es una mentira conveniente, una narrativa cuidadosamente construida y mantenida, diseñada para mantenernos ciegos, dóciles y, sobre todo, ignorantes de nuestro propio poder inherente y de los peligros muy reales que acechan en los rincones más oscuros de la existencia. Adéntrese conmigo en los secretos más guardados que las élites han ocultado deliberadamente de la población durante décadas, para que usted pueda ver la verdad. Imagine por un momento, si es tan amable, que el conocimiento de estos intercambios de vida, de energía vital, de destino, fuera de dominio público, que se enseñara en las escuelas o se discutiera abiertamente en los medios de comunicación. ¿Qué pasaría entonces? La gente empezaría a cuestionar las fortunas repentinas de ciertas familias, las recuperaciones milagrosas de enfermedades terminales en figuras poderosas y políticamente influyentes, las carreras meteóricas de aquellos que parecían destinados al fracaso más absoluto, o incluso las inexplicables tragedias que a menudo acompañan a los grandes éxitos. Empezarían a ver los patrones,
a conectar los puntos que ahora parecen dispersos y sin sentido. Y eso, mi amigo, es algo que ciertas élites, ciertos grupos influyentes que realmente mueven los hilos del poder no pueden permitirse bajo ninguna circunstancia. Ellos conocen estas leyes, las han estudiado en los textos antiguos, las han aplicado con una frialdad calculada, las han explotado para su propio beneficio, para prolongar su vida, su riqueza o su influencia, y para mantener su poder inquebrantable, para que su reinado continúe sin interrupciones. Necesitan que usted y yo sigamos creyendo en la casualidad, en la suerte, en la mano de Dios o en el destino, cuando en realidad hay un pacto, un precio oculto, una transacción energética detrás de cada gran éxito o cada milagrosa salvación que desafía toda lógica. Descubra conexiones impactantes entre eventos aparentemente separados que revelan un plan oculto y sistemático, un entramado que ha operado en las pobras durante milenios. Piense usted en las sociedades secretas, en los ritos de iniciación que se han transmitido de generación en generación, custodiados con un celo férreo. No son solo clubes sociales con apretones de manos extraños y símbolos curiosos. Muchos de ellos, en sus niveles más profundos y esotéricos, custodian este conocimiento ancestral, conocimiento sobre cómo manipular las energías vitales, cómo transferir la salud, la longevidad, la fortuna e incluso la suerte de uno a otro. No siempre es tan burdo y evidente como mi trato con el brujo en el mercado. A veces es sutil a través de símbolos, de rituales energéticos que se realizan sin que la víctima o el donante lo sepan conscientemente, a través de ceremonias que parecen inofensivas, pero que tienen un propósito mucho más oscuro. Hay quienes, por ejemplo, creen que ciertas enfermedades crónicas que afligen a las masas o las tragedias colectivas que golpean a poblaciones enteras son, en realidad, un drenaje masivo de energía vital para alimentar a unos pocos, para prolongar la existencia o el poder de aquellos que están en la cima. ¿Descabellado? ¿Una teoría de la conspiración sin fundamento? Quizás. Pero cuando uno ha visto lo que yo vi, la muerte de mi madre como un pago exacto por la vida de mi hija, uno empieza a cuestionar todo lo que le han enseñado, a ver los hilos invisibles que conectan lo aparentemente desconectado. Siéntase iniciado en conocimientos exclusivos que solo unos pocos privilegiados han tenido acceso a través de la historia, porque usted está a punto de ver el mundo con otros ojos. Los intereses y motivos detrás de ocultar estas verdades son tan claros como el agua, poder, control absoluto y la perpetuación de un sistema donde unos pocos tienen acceso a una realidad más profunda y la utilizan sin escrúpulos para su propio beneficio. La versión oficial de los hechos, esa que se nos enseña en la escuela y se repite incansablemente en los medios de comunicación, es una narrativa cuidadosamente construida para desviar nuestra atención, para mantenernos entretenidos y distraídos mientras las verdaderas operaciones se llevan a cabo en la oscuridad. Nos dicen que la vida es aleatoria, que la muerte es inevitable, que los milagros son inexplicables y que la suerte es caprichosa. Pero el brujo, con su sabiduría ancestral y sus ojos penetrantes, me reveló una verdad mucho más compleja y aterradora. La vida es una energía, y esa energía puede ser redirigida, aunque siempre, siempre, con un costo. Él me habló en susurros apenas audibles durante el ritual de cómo las grandes civilizaciones de la antigüedad conocían el arte de recolectar energía vital, no solo de sacrificios explícitos, sino de emociones intensas, de la fe ciega de las masas, de la adoración colectiva, y cómo ese conocimiento se perdió, o más bien se ocultó deliberadamente, para que solo unos pocos pudieran acceder a él y explotarlo. Me dijo que las enfermedades raras, como la de mi hija,
a menudo no son solo desequilibrios físicos, sino también desequilibrios energéticos, que pueden ser manipulados para servir a propósitos más oscuros. ¿Por qué mi hija? ¿Fue ella una víctima fortuita o su enfermedad fue el catalizador perfecto para que yo, desesperado y ciego de amor, cayera en la trampa? A veces me pregunto si no fui yo el verdadero objetivo, mi desesperación la llave que abría la puerta a un intercambio mayor, a una transacción que trascendía mi propia tragedia. Desmienta las versiones oficiales con evidencia contundente que expondrá la verdad detrás de las mentiras establecidas, porque los intereses ocultos de grupos poderosos quedarán al descubierto, transformando su comprensión de la realidad actual. Usted, que me escucha ahora, está siendo iniciado en un conocimiento que ha sido celosamente guardado. Está viendo más allá del velo, comenzando a comprender que la realidad es mucho más maleable y mucho más peligrosa de lo que nos han hecho creer. Esta no es una simple teoría de la conspiración, es una revelación de cómo el poder real opera en el mundo, no a través de gobiernos o de corporaciones visibles, sino a través de fuerzas más antiguas, de principios universales que pueden ser aprovechados por aquellos que conocen sus leyes y que no tienen escrúpulos en aplicarlas. Mi experiencia personal es la prueba viviente de que estas leyes son reales, que operan con una precisión implacable. La vida de mi hija se salvó, sí, pero a un precio que destrozó mi familia y mi alma, y que la condenó a una existencia de tormento. Y esa no fue la única consecuencia. Lo que le contaré a continuación no son solo mis recuerdos, sino la evidencia palpable, los ejemplos concretos de cómo estas verdades ocultas se manifiestan en el mundo que usted habita. Verá cómo la ciencia moderna, a pesar de su escepticismo oficial, empieza a rozar estos conceptos de transferencia de energía, de campos mórficos, de la interconexión de todo. Se dará cuenta de que lo que yo viví no es una fantasía de un anciano, sino un eco de una realidad más profunda que, una vez vista, no puede ser ignorada. Hemos viajado por las profundidades de mi dolor, por las raíces ancestrales y las verdades que se nos ocultan deliberadamente. Ahora, permítame llevarle a lo más crudo de la experiencia, a la evidencia palpable que disipa cualquier duda, que desgarre el velo de la incredulidad. Mi propia vida, mi propia tragedia, es el testimonio más contundente de que estos pactos no son mitos, sino una realidad brutal que opera con una precisión escalofriante. Cuando mi hija Hilara volvió a la vida, fue un milagro que me costó la vida de mi madre, sí, pero en ese momento de euforia y alivio, mi corazón solo sentía gratitud, una alegría desbordante. Sin embargo, la moneda de estos tratos, de estos intercambios de vida, tiene siempre dos caras, y la otra es mucho más oscura, mucho más devastadora de lo que jamás pude imaginar. Conozca casos reales y documentos auténticos que prueban de manera irrefutable la validez de las teorías presentadas, comenzando por el mío propio. Punto focal 1. La evidencia de la maldición en mi propia hija. Elara, mi dulce Elara, había vuelto, pero no era la misma. Al principio lo atribuí al trauma de la enfermedad, a la larga convalecencia, a los efectos residuales de una experiencia tan cercana a la muerte. Pero pronto comenzaron los cambios, sutiles al principio, luego cada vez más evidentes y perturbadores. Se volvió irritable, distante, como si una barrera invisible se hubiera erigido entre nosotros. Luego, la embriaguez. Empezó a beber, primero en secreto, ocultando las botellas, luego abiertamente, con una sed insaciable que no podía calmar, una necesidad que parecía venir de un pozo sin fondo. Sus ojos, antes llenos de la luz de la vida, de la inocencia de la juventud, ahora tenían un brillo extraño, casi febril, como si una llama oscura ardiera en su interior. Y luego vinieron las visiones. Me hablaba de sombras que la seguían por la casa, de voces que le susurraban cosas incomprensibles desde los rincones más oscuros de la habitación,
de colores que bailaban en el aire y de formas grotescas que solo ella podía ver. Pensé que se estaba volviendo loca, que la enfermedad había dejado secuelas irreversibles en su mente, que su cerebro había sido dañado. La llevé a médicos, a psiquiatras, a neurólogos, pero ninguno pudo explicar lo que le sucedía. Solo le recetaban pastillas que la dejaban aún más ida, más ausente, más atrapada en su propio tormento. Luego, los ataques. De repente, sin previo aviso, caía al suelo, retorciéndose, gritando cosas incomprensibles en una lengua que no era la suya, una lengua gutural y arcaica que me helaba la sangre. Era como si una energía extraña, ajena, la poseyera, la consumiera desde dentro, utilizando su cuerpo como un títere. Su cuerpo se convulsionaba violentamente, su voz se volvía gutural y profunda, y yo veía en sus ojos el terror de un alma atrapada, la desesperación de una conciencia que luchaba por liberarse. No era mi hija, era un cascarón habitado por algo más, por una presencia oscura que yo había invitado. Un día, mientras estaba en uno de esos trances, dibujó en la pared de su habitación, con sus propias uñas, unos símbolos extraños, idénticos a los que había visto grabados en los nudillos del brujo, símbolos que parecían vibrar con una energía siniestra. En ese momento, lo entendí todo con una claridad desgarradora. No solo le había prolongado la vida, sino que la había entregado a una maldición eterna, a un tormento sin fin. Había salvado su cuerpo, sí, pero había perdido su alma y la había condenado a una existencia de agonía. Punto focal 2. La ciencia y lo esotérico. Puntos de encuentro. Usted podría pensar que todo esto es una fantasía de un anciano, una historia de terror gótico. Pero la ciencia moderna, a pesar de su escepticismo oficial y su reticencia a explorar lo que no puede cuantificar, comienza a rozar estos conceptos de una manera sorprendente. Piensa en la epigenética, la idea de que nuestras experiencias y traumas pueden alterar la expresión de nuestros genes, incluso en generaciones futuras, sin cambiar la secuencia del ADN. ¿No es eso una forma de herencia energética, una maldición que se transmite a través del tiempo, afectando a la descendencia? ¿O la física cuántica, que nos habla de la interconexión de todo, de cómo la observación puede alterar la realidad, de cómo la energía no se destruye, solo se transforma? Es tan descabellado pensar que un pacto, un intercambio de energía vital, pueda tener consecuencias tangibles en el plano físico y espiritual, dejando una huella imborrable. Las investigaciones científicas más modernas confirman exactamente lo que las antiguas civilizaciones ya intuían y practicaban. Hay investigaciones, aunque marginales y a menudo ridiculizadas por la corriente principal, sobre los campos de energía humana, el aura, la bioenergía. Expertos en medicina energética, como el doctor Konstantin Korotkov, profesor de la Universidad de San Petersburgo y director del Instituto de Investigación de Cultura Física, han desarrollado cámaras que pueden fotografiar el campo de energía de un cuerpo, el llamado efecto Kirlian. ¿Qué pasaría si se fotografiara el campo de energía de alguien que ha sido parte de un intercambio como el mío? Veríamos un desgarro, una anomalía, una energía extraña como la que sentía en mi hija. Los datos estadísticos sobre enfermedades inexplicables, sobre patrones de mala suerte o de éxito desmedido en ciertas familias, a menudo son descartados como meras coincidencias o tendencias genéticas, pero para mí son los ecos de estos tratos, las huellas invisibles de un intercambio. Este análisis profundo y detallado refuta todas las dudas escépticas y prepara el terreno para entender los secretos más profundos. Punto focal 3. Testimonios y la refutación del escepticismo. He conocido a otros, aunque pocos y muy discretos,
que han vivido experiencias similares, que han sentido el peso de un trato invisible. Un hombre, un tal señor Vargas de un pueblo cercano, me contó una historia desgarradora. Su hermano, un joven brillante y prometedor, sufrió un accidente devastador en 1978 que lo dejó en coma. Su padre, desesperado, hizo un trato con un curandero local, un hombre conocido por sus conocimientos de herbolaria y ritos ancestrales. El hermano despertó, se recuperó milagrosamente en cuestión de semanas, desafiando todos los pronósticos médicos. Pero el padre, un hombre robusto y lleno de vida, envejeció 20 años en un solo mes. Su vitalidad se drenó por completo y murió de una enfermedad fulminante que los médicos no pudieron diagnosticar. Su hermano, el que se salvó, nunca fue el mismo. Vivió una vida de profunda melancolía y adicciones, como si una parte de él se hubiera quedado en ese coma o se hubiera perdido en el intercambio. Testigos presenciales y expertos de reconocimiento mundial, aunque a menudo en la sombra, revelan detalles extraordinarios que nadie más se atrevió a contar públicamente, porque la verdad es demasiado incómoda. Los escépticos dirán que son coincidencias, que la mente humana busca patrones donde no los hay, que todo es producto de la sugestión o la superstición. Pero yo le pregunto, ¿cuántas coincidencias hacen una verdad innegable? Cuando los hechos se alinean de manera tan precisa, cuando el milagro de uno coincide con la tragedia inexplicable de otro, y luego con la lenta y dolorosa destrucción del beneficiario. ¿No es eso una prueba? Mis propios ojos vieron la transformación de mi hija, de la niña vibrante y llena de vida a la sombra atormentada, hasta su extraña y silenciosa muerte. Un día la encontré en su cama, con los ojos abiertos y fijos en el techo, una sonrisa gélida y vacía en sus labios, como si se hubiera liberado de una prisión. No respiraba, no había marcas de violencia, no había enfermedad aparente, simplemente se había ido. Y en ese momento, con una certeza que me heló hasta los huesos, supe que la maldición había reclamado su último pago. La vida no se compra. Cada milagro tiene su propia cuenta. Y la mía fue pagada con el alma de mi familia. Prepárese, porque lo que le revelaré a continuación son los mecanismos profundos, el conocimiento secreto que subyace a estos intercambios, las leyes universales que operan detrás del velo de la realidad. Hemos visto la evidencia, las cicatrices que estos tratos dejan en el mundo visible, las pruebas innegables de que mi tragedia no fue una simple coincidencia. Pero para comprender verdaderamente lo que sucedió y lo que podría estar sucediéndole a usted en este mismo instante, debemos adentrarnos en los mecanismos profundos, en el conocimiento secreto que subyace a estos intercambios. El brujo, en susurros que aún resuenan en mi memoria como un eco fantasmal, me explicó las leyes del universo, no como las entiende la ciencia moderna, con sus ecuaciones y sus microscopios, sino como las comprendían los antiguos iniciados, aquellos que veían más allá de lo material. Él no era un simple charlatán, un vendedor de ilusiones, era un custodio de un saber peligroso, un puente entre nuestro mundo tangible y otro, más sutil, más poderoso, regido por principios que la mayoría ha olvidado. Explore los entramados espirituales y esotéricos más profundos que revelan las verdaderas leyes sagradas que rigen todo el universo, un conocimiento que le ha sido ocultado deliberadamente. Punto focal 1. La ley universal del intercambio energético. La primera ley, la más fundamental de todas, es la del equilibrio. Para que la vida llegue a uno, debe ir a otro. No es una metáfora poética, mi amigo, es una ley física y espiritual inmutable, tan real como la gravedad. El universo aborrece el vacío y el desequilibrio. Si usted toma algo, si obtiene un beneficio, algo de igual valor debe dar a cambio. Si crea un milagro donde no debería haberlo, si interfiere con el curso natural de la vida y la muerte, se genera una deuda cósmica. Y esa deuda, tarde o temprano, debe ser pagada.
Mi brujo me explicó que la vida no es solo el cuerpo físico que vemos y tocamos, sino una energía vital, un prana, como lo llaman en la India, o chi en China, una fuerza invisible que fluye a través de todos los seres vivos, conectándolos en una red intrincada. Esta energía puede ser transferida, manipulada, redirigida. Cuando mi hija estaba muriendo, su flujo de energía vital estaba casi agotado, su chispa vital se extinguía. Para reponerlo, para encender de nuevo esa llama, esa energía debía ser tomada de otra fuente, de un ser vivo conectado a mí. Y esa fuente, inevitablemente, fue mi madre. Él me habló de los hilos de vida, conexiones invisibles pero poderosas que nos unen a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestro linaje. Cuando yo firmé el pergamino con mi sangre, no solo estaba haciendo un pacto con el brujo, estaba abriendo una puerta, un canal energético para que esa energía vital se transfiriera de mi madre a mi hija. Mi sangre, mi esencia vital, era el ancla, el catalizador que permitía la transacción, y el universo, o las entidades que rigen estas leyes, no distinguen entre bueno o malo en nuestro sentido moral humano. Solo ven el intercambio, la transacción de energía, la necesidad de equilibrio. Si usted ofrece una vida se tomará para restaurar la balanza. No importa si es la de su madre, su hermano, un extraño o incluso la suya propia. Lo importante es el equilibrio, la compensación. Descubra patrones ocultos y secretos trascendentales que solamente los iniciados de más alto nivel espiritual han llegado a conocer, porque la verdad es mucho más compleja de lo que parece. A punto focal 2. La naturaleza de la maldición y la posesión energética. Pero el trato no terminó con la muerte de mi madre. La vida de Lara fue prolongada, sí, pero no fue una vida pura. No era la suya completamente. No era la vida que le correspondía por derecho natural. El brujo me dijo que cuando se fuerza un intercambio de vida de esta manera, cuando se interfiere con el ciclo natural, el alma del beneficiario queda marcada, vulnerable. Es como si el alma, al recibir una vida que no le correspondía por derecho natural, quedara con una puerta abierta, una fisura en su campo energético, una brecha en su protección espiritual, y por esa fisura pueden entrar otras cosas, entidades, energías residuales, espíritus errantes, incluso fragmentos de la entidad o de la fuerza que facilitó el pacto. Las visiones de Lara, su embriaguez incontrolable, sus ataques incomprensibles, no eran locura en el sentido médico. Eran la manifestación de esa energía extraña que se había anclado en ella, que la había poseído sutilmente. Era como si su cuerpo fuera un recipiente que ahora albergaba algo más, algo que la consumía, la distorsionaba, la alejaba de sí misma. Él me explicó que en estos casos la persona salvada se convierte en un faro para entidades de bajo astral, para espíritus errantes o incluso para fragmentos de la entidad que facilitó el pacto. Se alimentan de su energía, de sus emociones negativas, de su desesperación, de su sufrimiento. Por eso, el Ara cayó en la adicción, en la autodestrucción, en un ciclo de tormento. No era ella, era la maldición manifestándose, drenando su alegría, su paz, su vitalidad, hasta que no quedó nada de la chispa original que la hacía mi hija. Su muerte no fue por enfermedad, fue por agotamiento espiritual, por una posesión sutil que la vació por completo, dejándola como un cascarón sin alma. Entienda perfectamente cómo las causas invisibles del plano sutil afectan resultados visibles, abriendo sus ojos a nuevas dimensiones de la realidad. Punto focal 3. La comunicación con poderes superiores o inferiores. El brujo, con sus ojos de carbón y sus símbolos en los nudillos, era un intermediario. Él no era el poder en sí mismo, sino un conocedor de los ritos para comunicarse con lo que él llamaba los guardianes del umbral, entidades
que supervisan estos intercambios, que mantienen el equilibrio cósmico. No eran dioses en el sentido tradicional, sino fuerzas antiguas, amorales, que simplemente aplican las leyes del universo sin juicio. Para ellos, un alma es energía, un recurso, una pieza en el gran juego cósmico. Y yo, en mi desesperación, les di permiso para operar, para intervenir en mi destino y en el de mi familia. Mi firma con sangre no fue solo un gesto simbólico, fue un contrato energético, un compromiso en el plano sutil que trascendía cualquier ley humana. Adéntrese en la comunicación directa con fuerzas superiores y las leyes divinas inmutables que moldean toda la realidad visible, porque este conocimiento es para usted. Este conocimiento, el de los hilos de vida, el de las fisuras del alma y el de los guardianes del umbral, ha sido guardado por iniciados durante milenios. Se ha disfrazado en mitos, en cuentos de hadas oscuros, en advertencias religiosas sobre el mal y el diablo. Pero la verdad es mucho más fría y más mecánica. No es una cuestión de moralidad divina, sino de leyes cósmicas inquebrantables. La vida no se crea de la nada, y la muerte no es siempre el final absoluto. Es un ciclo, un flujo constante de energía, y ese flujo puede ser manipulado por aquellos que conocen sus secretos. Comprender esto es el primer paso para protegerse, para no caer en la misma trampa que yo. Porque estos mecanismos no solo operan en los rituales oscuros y secretos, se manifiestan de formas sutiles en nuestro mundo moderno, en las decisiones que tomamos y en los éxitos que celebramos sin darnos cuenta del precio real que se está pagando en el plano sutil. Este conocimiento secreto ancestral es la llave maestra para transformar completamente la experiencia humana y preparar el siguiente paso, que es ver cómo estas leyes se manifiestan en su propio mundo, hoy mismo. Ahora que hemos desvelado los mecanismos profundos de estos intercambios, que hemos comprendido cómo las leyes universales del equilibrio operan en el plano sutil, es crucial que usted vea cómo estas verdades ancestrales no se limitan a los altares de piedra y la sangre de gallo de tiempos remotos. Se manifiestan en nuestro mundo moderno de formas insidiosas, a menudo disfrazadas de éxito, de fortuna inquebrantable o de suerte excepcional. Usted, que me escucha, debe abrir los ojos y reconocer los patrones, porque estos tratos, estas transferencias de energía vital están ocurriendo a su alrededor e incluso, quizás, en su propia vida, sin que se dé cuenta de ello. Vea claramente cómo estas verdades ancestrales se manifiestan en el mundo moderno y afectan directamente a personajes influyentes, a aquellos que parecen intocables. Punto focal 1. Los milagros modernos con costos ocultos. Piense en esos personajes famosos, esos políticos o empresarios que parecen tener una suerte inquebrantable, una salud prodigiosa a pesar de una vida de excesos y de un estrés constante, o una carrera que desafía toda lógica y que asciende meteóricamente sin explicación aparente. A menudo, sus éxitos son celebrados como ejemplos de trabajo duro, de genialidad innata o de una perseverancia admirable. Pero yo, que he visto el velo descorrerse y he pagado el precio de esa visión, me pregunto, ¿qué precio pagaron realmente por esa fortuna, por esa salud, por ese milagro de su existencia? ¿Qué o quién pagó por ello en el plano sutil? No estoy hablando necesariamente de pactos explícitos con entidades demoníacas, aunque algunos, sin duda, podrían serlo. Estoy hablando de intercambios energéticos más sutiles, donde la ambición desmedida, la falta de escrúpulos, la manipulación consciente o inconsciente de otros, o incluso el simple acto de tomar sin dar, pueden crear una deuda kármica, un desequilibrio que se cobra
de formas inesperadas y dolorosas. ¿Cuántas veces hemos visto a celebridades alcanzar la cima del éxito y la fama, solo para ver a sus hijos caer en la adicción, a sus padres sufrir enfermedades inexplicables que los consumen lentamente o a sus matrimonios desmoronarse en la tragedia y el escándalo público? La gente lo atribuye al estrés de la fama, a la presión mediática, a las debilidades humanas, pero para mí son los ecos de un trato, la factura que se cobra con una precisión implacable. Es la vida, la vitalidad, la paz de uno alimentando la fortuna, la salud o la influencia de otro. Es la salud de un ser querido drenada para mantener la vitalidad de quien está en el foco público, o la felicidad de una familia sacrificada por el poder de un individuo. No es una fantasía, es la aplicación de la misma ley universal que el brujo me explicó. Para que la vida llegue a uno, debe ir a otro. Este es el precio oculto de muchos milagros modernos. Punto focal 2. La influencia en la actualidad y las tendencias. Mire las noticias, las tendencias que dominan nuestra sociedad actual, la obsesión por la juventud eterna, por la prolongación de la vida a toda costa, por desafiar los límites naturales del envejecimiento, las tecnologías modernas que prometen mejorar al ser humano, prolongar su existencia más allá de lo natural, incluso la búsqueda de la inmortalidad a través de la inteligencia artificial o la criogenización. ¿Qué precio se está pagando por esta búsqueda implacable de desafiar a la muerte? Estamos, como sociedad, haciendo un trato inconsciente, drenando recursos, energías vitales e incluso la vitalidad y el futuro de las generaciones venideras para prolongar una existencia que no debería ser forzada. La contaminación desenfrenada, la destrucción del medio ambiente, el agotamiento de los recursos naturales del planeta, ¿no son acaso una forma de trato donde la vida del planeta, la salud de la Pachamama, se sacrifica por el confort, la riqueza y el poder de unos pocos, sin importar las consecuencias? La relevancia de este conocimiento para cada espectador es profunda y personal. ¿Alguna vez ha sentido que un logro suyo, un éxito importante, vino acompañado de una pérdida inesperada en otra área de su vida? ¿Ha notado patrones de mala suerte recurrente en su familia o de enfermedades crónicas que parecen no tener explicación médica, que se repiten generación tras generación? No estoy diciendo que todo sea un pacto oscuro o una maldición explícita, pero sí que el principio del equilibrio opera constantemente en todas las esferas de la existencia. Si usted busca un motivo, si desea algo con tanta fuerza que está dispuesto a ignorar las consecuencias éticas o espirituales, podría estar abriendo una puerta a un intercambio energético del que no es consciente, una deuda que se cobrará de alguna manera. Las adicciones, las relaciones tóxicas, la búsqueda incesante de placer o poder a toda costa, todo ello puede ser una forma de alimentar una deuda, de pagar un precio invisible con su propia energía vital o la de otros. Comprenda la importancia vital de este conocimiento sagrado para su vida diaria, personal y su entorno más cercano. Punto focal 3. Tecnologías modernas y el conocimiento ancestral. Incluso las tecnologías más avanzadas están empezando a rozar estos conceptos, aunque no lo admitan abiertamente, porque la ciencia aún no tiene el lenguaje para describir lo que los antiguos ya conocían. Piensa en la bioingeniería, en la edición genética, en los trasplantes de órganos. Estamos jugando a ser dioses, intentando reescribir las leyes de la vida, manipulando la esencia misma de la existencia. ¿Qué consecuencias energéticas tendrá esto a largo plazo? Los antiguos sabios sabían que cada intervención en el orden natural, cada intento de forzar la voluntad sobre las leyes cósmicas, tiene un eco,
una repercusión, una deuda. Y aunque ahora tengamos herramientas sofisticadas y una comprensión avanzada de la biología, los principios subyacentes, las leyes del equilibrio son los mismos. Descubra conexiones absolutamente sorprendentes entre las tecnologías más avanzadas y los saberes antiguos más profundos, porque la ciencia está redescubriendo lo que ya se sabía. Los pronósticos y tendencias de desarrollo son claros y para mí aterradores. La humanidad sigue buscando atajos, soluciones rápidas, milagros sin esfuerzo, sin un costo aparente. Y mientras siga haciéndolo, seguirá siendo vulnerable a estos intercambios, a estas deudas invisibles. Mi historia es una advertencia de que la vida no se compra y que cada milagro tiene su propia cuenta, su propio precio. Usted debe aprender a discernir, a sentir la verdad más allá de la superficie, a escuchar esa voz interior que le advierte, porque si no lo hace, podría encontrarse, como yo, pagando un precio que nunca imaginó, con la vida, la salud o el alma de aquellos a quienes más ama. Las tendencias actuales y los pronósticos futuros están completamente cargados de señales que solamente unos pocos elegidos, como usted, logran entender. Este capítulo transformador acercará todo el misterio a su realidad más palpable, preparándole perfectamente para la aplicación práctica inmediata, para que pueda protegerse y no caer en la misma trampa que yo. Hemos viajado por las profundidades de mi dolor, por las raíces ancestrales, por las verdades ocultas y las manifestaciones modernas de estos tratos. Ahora es el momento de la verdad más cruda y, quizás, la más esperada. ¿Cómo puede usted aplicar este conocimiento para protegerse? Porque mi propósito no es solo contarle mi tragedia, sino armarle con la sabiduría que yo adquirí a un costo tan terrible, para que no caiga en la misma trampa. No le daré instrucciones para hacer pactos oscuros, Dios me libre de tal cosa, sino para reconocerlos, para evitarlos y para proteger su alma y la de su familia de caer en la misma espiral de tormento que yo viví. Aprenda técnicas específicas y poderosas que podrá aplicar usted mismo de forma independiente para transformar su vida completamente desde este mismo instante. Punto focal 1. Discernimiento de los milagros y las gangas. La primera técnica, la más vital y la base de todas las demás, es el discernimiento. Cuando se le presente una oportunidad que parece demasiado buena para ser verdad, una solución milagrosa a un problema desesperado, un atajo que promete resultados sin esfuerzo aparente, deténgase, respire profundamente, cuente hasta 10 y pregúntese con honestidad brutal, ¿cuál es el costo oculto de esto? ¿Qué se está sacrificando realmente en el plano invisible, en el equilibrio universal? No me refiero solo al dinero o al esfuerzo físico, sino a la energía vital, a la integridad moral, a la paz interior, a la felicidad de sus seres queridos. Si alguien le ofrece una solución mágica que promete resultados instantáneos, sin un proceso natural de crecimiento, sin un esfuerzo personal o sin un cambio interno, desconfíe. La vida, la verdadera vida, se construye con esfuerzo, con amor, con dedicación, con paciencia. Los atajos, los milagros instantáneos, a menudo tienen una factura que se paga en el plano sutil, con intereses altísimos. Instrucción detallada paso a paso. Cuando se enfrente a una decisión importante, especialmente una que prometa un gran beneficio, con poco o ningún esfuerzo, haga una pausa de al menos 24 horas. Durante ese tiempo, busque un lugar tranquilo donde pueda estar solo y en silencio. Siéntese cómodamente, cierre los ojos y concéntrese en su respiración. No piense en lo que ganará, sino en lo que podría perder. Visualice las posibles consecuencias negativas de esa decisión, no solo para usted, sino para sus seres queridos, para su entorno, para su futuro a largo plazo. Siente esas posibles
repercusiones en su cuerpo, en su corazón. Si siente una punzada de ansiedad, un nudo en el estómago, una voz interna que le advierte, escúchela con atención. Esa es la intuición, la conexión con su alma, que le advierte del desequilibrio, de la deuda que se está gestando. Mi error fue ignorar esa voz, cegado por la desesperación y el amor incondicional por mi hija. Sigue instrucciones claras y detalladas, paso a paso, con razones profundas que respaldan cada elemento del método sagrado, porque su intuición es su mejor guía. Punto focal 2: protección energética y el fortalecimiento del alma. El brujo, en uno de sus raros momentos de claridad y benevolencia, me dijo que las almas fuertes, las que están en equilibrio, las que tienen un propósito claro y viven en integridad, son menos vulnerables a estos tratos y a las influencias negativas. Por eso, la segunda técnica, fundamental para su protección, es fortalecer su propio campo energético, su alma, su esencia. ¿Cómo se hace esto? A través de la integridad personal, la honestidad en todas sus acciones, el amor incondicional hacia los demás y hacia usted mismo. No es una receta mística complicada, es una forma de vida, una filosofía existencial. Cuando usted vive en armonía con sus valores más profundos, cuando sus acciones son coherentes con sus palabras y sus intenciones, su energía se vuelve más densa, más protectora, creando un escudo invisible pero poderoso. Instrucción detallada, paso a paso. Practique la gratitud diariamente. Cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir, tómese 5 minutos para agradecer sinceramente por al menos 3 cosas en su vida, por pequeñas que parezcan. Esto eleva su vibración energética y crea un campo de protección alrededor de usted. Evite las emociones negativas crónicas como la envidia, el resentimiento, el miedo, la ira o la culpa, ya que estas emociones crean fisuras en su aura, haciéndole vulnerable a influencias externas. Cuando sienta que estas emociones surgen, reconózcalas, pero no se aferre a ellas. Déjelas ir como nubes en el cielo. Realice actos de servicio desinteresado. Dar sin esperar nada a cambio es una de las formas más poderosas de fortalecer su alma y de generar energía positiva. Y sobre todo, cultive el amor incondicional por sus seres queridos, por sus amigos, por la vida misma. Este amor crea un lazo energético que es difícil de romper y que actúa como un poderoso escudo. Si mi amor por Elara hubiera sido más sabio, menos desesperado, quizás no habría caído en la trampa. Adapte fácilmente estos métodos ancestrales a su situación personal específica para potenciar al máximo todos sus efectos transformadores, porque la clave está en la constancia y la sinceridad. Punto focal 3: advertencias y precauciones. El peligro de los atajos. Debo advertirle, con la voz de mi experiencia y mi dolor, no intente buscar atajos en la vida, no intente negociar con estas fuerzas oscuras. Una vez que se abre la puerta a estos intercambios, es casi imposible cerrarla por completo sin pagar un precio aún mayor. Si ya ha sentido que ha hecho un trato, consciente o inconscientemente, o si siente que una energía extraña le afecta, busque ayuda espiritual de fuentes puras y elevadas, un guía espiritual auténtico, un sacerdote de fe verdadera, un chamán que trabaje con la luz y el amor, puede ayudarle a sanar las fisuras, a reequilibrar su energía y a proteger su alma. Pero tenga cuidado, porque hay muchos charlatanes en el mundo que solo buscan explotar su vulnerabilidad y su desesperación. Conozca los peligros ocultos y errores más comunes para evitarlos completamente y asegurar el éxito rotundo en su camino espiritual. Criterios para evaluar la eficacia y los resultados esperados. Usted sabrá que está progresando cuando sienta una mayor paz interior, una calma que antes no conocía. Las coincidencias negativas, los patrones de mala suerte, disminuirán.
sus relaciones se volverán más armoniosas, su salud mejorará y sentirá una conexión más profunda con el propósito de su vida. El progreso no es instantáneo, es un camino, un proceso de sanación y fortalecimiento, pero si es constante y sincero en estas prácticas, en cuestión de semanas o meses, empezará a sentir un cambio profundo en su vida y en su percepción de la realidad. Establezca metas concretas y tiempos precisos para evaluar su progreso personal y los resultados extraordinarios que puede esperar. Recuerde, la vida no se compra, cada milagro tiene su propia cuenta, pero también es cierto que cada acto de amor, de integridad, de fe, genera una bendición que no tiene precio y que lo protege de las sombras. No repita mi error, no juegue con lo que no comprende, proteja su alma, porque es lo más valioso que posee. Y ahora, prepárese, porque el capítulo final le revelará las verdades más impactantes y le hará un llamado a la acción que cambiará su vida para siempre. Hemos viajado juntos por las profundidades de mi dolor, por las raíces ancestrales de los tratos prohibidos, por las verdades que se nos ocultan deliberadamente, por las evidencias palpables que desgarran el velo de la incredulidad y por los mecanismos profundos que rigen el universo. Hemos visto cómo estas leyes se manifiestan en el mundo moderno, en las vidas de aquellos que parecen intocables, y hemos explorado los métodos para protegernos de sus garras. Ahora hemos llegado al final de mi confesión, pero no al final de su viaje. Lo que le he revelado no es solo una historia, es un mapa, una advertencia grabada con el fuego de mi propio sufrimiento, un legado de un anciano que lo ha perdido todo. Ahora, usted posee un conocimiento que la mayoría de la humanidad ignora, un conocimiento que puede transformar completamente su percepción del mundo y otorgarle un poder real sobre su destino, sobre las decisiones que forjarán su futuro. Pero con ese poder, mi amigo, viene una responsabilidad inmensa, una carga que debe llevar con sabiduría y con un corazón puro. Punto focal 1. La verdad final, el costo eterno. Cada noche, cuando la oscuridad envuelve mi pequeña casa, cuando el silencio se vuelve un manto pesado sobre mi alma, las escucho. Dos voces. La de mi madre, suave, pero llena de un reproche que me atraviesa el alma, un lamento que nunca cesa, y la de mi hija, Elara, un susurro agónico, teñido de un odio helado, de una furia que quema más allá de la tumba. Me llaman, no con amor, no con el cariño que una vez compartimos, no con la dulzura que recuerdo, sino con la furia de las almas que yo entregué, que yo condené a un destino incierto. Me arrastran a los recuerdos de aquella noche, de aquel pacto con el brujo, de la sangre derramada y las palabras susurradas. Salvé el cuerpo de Lara, sí, por unas semanas, por unos meses de agonía, pero perdí su alma, la entregué a una maldición que la consumió, y con ella perdí el alma de mi madre, sacrificada en el altar de mi desesperación. Destrocé mi linaje, mi familia, por un milagro que se convirtió en una maldición eterna, en una cadena de tormento que me persigue hasta el último de mis días. Esa es la verdad final, la más impactante de todas. El precio no fue solo la vida de mi madre, sino la paz eterna de ambas y la mía propia. Vivo solo, en el eco de mis decisiones, en el peso de mi culpa, y el golpe final, la revelación más dolorosa, la que me quita el aliento cada vez que la pienso, es que no hay escape, no hay ritual que deshaga lo hecho, no hay plegaria que pueda revertir la transacción. Una vez que se abre esa puerta, una vez que se firma ese pacto, las consecuencias son irrevocables, se anclan en el tejido mismo de la existencia. Me veo a mí mismo, un anciano decrépito, con la piel arrugada y los huesos cansados, esperando el día en que esas voces dejen de ser un susurro en la oscuridad y se conviertan en la realidad que me arrastre al abismo que yo mismo creé,
al infierno que forjé con mis propias manos. La vida no se compra. Nunca lo olvide. Cada milagro tiene su propia cuenta, su propio precio. Y la mía está pagada con un sufrimiento que durará más allá de la muerte, un tormento que me acompañará hasta la eternidad. Descubra las revelaciones finales más impactantes y transformadoras que cambiarán para siempre su percepción completa del mundo, porque la verdad es un camino sin retorno. Punto focal 2. Un llamado urgente a la acción y la conciencia. Usted, que ha escuchado mi historia con el corazón abierto y la mente receptiva, ha sido elegido para recibir este conocimiento ancestral, esta verdad velada. No lo tome a la ligera, no lo descarte como una simple historia. Sienta la emoción de descubrir estos secretos milenarios que han sido cuidadosamente ocultados de las masas durante siglos, guardados por aquellos que conocían su poder. Pero no se quede solo con la emoción, con el asombro, actúe ahora mismo. No espere a que la desesperación le empuje a un trato similar, a una decisión de la que se arrepentirá por toda la eternidad. No espere a que la vida le ponga contra la pared para buscar atajos, para buscar soluciones fáciles que prometen mucho y exigen el alma. Le insto, con la voz temblorosa de un hombre al borde del final, a que cree una conexión profunda con fuerzas superiores, con las leyes universales de la luz y el amor incondicional. No busque el poder sobre otros, no busque la riqueza fácil o la fama efímera, sino el poder sobre sí mismo, sobre sus propias tentaciones, sobre sus miedos más profundos. Perciba claramente los cambios extraordinarios que ya han comenzado a manifestarse en su vida al integrar estas enseñanzas profundas, al abrir su mente a esta verdad. Reconozca las señales divinas que le han guiado hasta este momento único y trascendental de su existencia espiritual, esas señales que le dicen que tiene una elección, que su destino está en sus manos. Sienta la urgencia poderosa y la motivación divina irresistible para aplicar este conocimiento sagrado de manera inmediata en su vida, porque el tiempo es un bien preciado que no se puede comprar. Punto focal 3. El poder de su elección y la bendición final. Usted no tiene que repetir mi error. Usted tiene el poder de elegir la integridad, la paciencia, la fe verdadera, la sabiduría que yo no tuve. El camino de la luz, el camino de la verdad puede ser más lento, más desafiante, más arduo, pero es el único que no le cobrará un precio más allá de lo que puede soportar, el único que le traerá paz verdadera, las bendiciones espirituales, las garantías celestiales de apoyo superior. No son palabras vacías si usted vive en alineación con ellas, si su corazón es puro y sus intenciones son nobles. La fe no es solo creer, es actuar con sabiduría, con amor, con discernimiento, con una conciencia plena de las consecuencias de cada paso que da. Sienta cómo un cambio ha comenzado en su vida, cómo una nueva perspectiva se abre ante usted. Ha despertado a una verdad que pocos conocen, a un conocimiento exclusivo que ahora le pertenece. Ahora, la pelota está en su tejado, la decisión es suya. No se deje seducir por las promesas vacías, por los atajos que ofrecen milagros sin costo aparente. El único milagro verdadero es la vida vivida con propósito, con amor, con la conciencia de que somos parte de algo mucho más grande, de un tejido cósmico donde cada acción tiene una repercusión. Este clímax final y definitivo consolidará todo lo aprendido y lo impulsará hacia la acción decidida y transformadora que su alma anhela, hacia una vida de luz y de verdad. Le ruego, con la última chispa de mi alma, con la voz quebrada de un hombre que ha perdido todo, no repita mi error. Salvé el cuerpo de mi hija, pero perdí el alma de mi familia. No hay dolor más grande que ese. Elija el camino de la luz, el camino de la verdad. Que la paz que yo perdí
sea la suya. Que la sabiduría que yo obtuve a un precio tan alto le sirva de escudo y de guía.